Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Generalidades y beneficios fiscales de las pymes en Costa Rica. Para eso tenemos como expositores el día de hoy a Felipe Bonilla, gerente de impuestos de Gran Thornton, Nazaret Romero, consultora de impuestos de Gran Thornton, y Natasha Ramos, consultora de impuestos de Gran Thornton, Costa Rica. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano, así como ciberseguridad, para que tengan el detalle de todos los servicios que brindamos aquí en Gran Thornton. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Gran Thornton Costa Rica. Ahí está toda la información de estos espacios que realizamos y de detalles importantes relacionados a los servicios de nuestra firma. Nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, ahí se pueden suscribir y les llegará toda la información de los webinars que realizamos semana a semana y quedan grabados por si quieren repasar la información que vemos semana a semana en nuestros diferentes webinars, y Café Gran Thornton, nuestro podcast que pueden escuchar tanto en Spotify como en Google Podcast. Hemos llegado ya a 80 episodios totalmente publicados de diferentes temas que abarcamos aquí en la firma. Entonces, para que tengan la oportunidad de escuchar Café Gran Thornton, ya sea cuando van en su vehículo o cuando van en bus para la casa, cuando están en un espacio en el hogar. Entonces, para que tengan la posibilidad de escuchar Café Gran Thornton en Spotify y en Google Podcast. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Primero saludando a Felipe Bonilla, gerente de impuestos de Gran Thornton. Saludos, Felipe, buenos días. Buenos días, Steven, y muchas gracias. Y bueno, un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como ya es usual, como ya es tradición, un jueves más de webinars, que acá en Grant Thornton hacemos un esfuerzo para traer información para todos ustedes, información que esperamos sea de ayuda para sus negocios, información relevante. Y bueno, hoy no es la excepción, ¿verdad? Un tema relacionado con las pymes, que es un tema que nos preguntan bastante acá en Grant Thornton. Entonces, esperamos realmente que sea de mucho provecho para todos ustedes. Gracias, Felipe, por el detalle de la información que vamos a abarcar el día de hoy. También vamos a saludar a Natacha Romero, consultora Natacha Ramos, perdón, es que combiné los nombres de nuestras dos expositoras. Natacha Ramos, consultora de impuestos de Gran Thornton. Buenos días, Natacha. Buenos días, Steven, un gusto estar acá. Espero que este webinar sea de mucho provecho para los que nos acompañan el día de hoy. Gracias a Natacha Ramos, consultora de impuestos de Gran Thornton. Y ahora le voy a dar el saludo de buenos días, la palabra, también para que inicie con la presentación, a Nazaret Romero, consultora de impuestos de Gran Thornton. Buenos días, Nazaret. Sí, buenos días a todos los que nos están viendo por acá, por este medio. Un gusto estar con ustedes nuevamente acá. Vamos a dar inicio entonces a lo que es este webinar, que es algo bastante importante, es un tema bastante relevante acá en Costa Rica, que son las pymes, ¿verdad? Tanto las generalidades como los beneficios que tienen en el ámbito fiscal, es lo que vamos a tocar el día de hoy. Para la agenda del día de hoy, lo que vamos a tocar es un poco de normativa, ¿verdad? ¿Cuál es el marco legal de que rige las pymes? También vamos a hablar qué es una pyme, qué clasificaciones tienen que tener las empresas para poder clasificar como una pyme, los trámites también que se tienen que realizar para solicitar el ingreso a este grupo, ¿verdad? Y bueno, claramente como lo hablamos, lo promocionamos, los beneficios fiscales que tenemos. Y por último, vamos a dar un ejemplo práctico sobre el impuesto de renta con relación a PYME, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahí un ejercicio donde vemos el impuesto que vamos a pagar en una empresa ordinaria y un impuesto que pagaríamos si estamos en este régimen, en este grupo de PYME. Entonces iniciamos por acá con la normativa. Bueno, actualmente en Costa Rica
existen dos grandes leyes, dos grandes normativas, ¿verdad? Que definen qué son las pymes y definen la regulación de las pymes, ¿verdad? Que estos se crearon hace ya más de 20 años acá en Costa Rica, que es la ley 8262, que es la ley de fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas, que eso básicamente lo que hace es regular los beneficios, ¿verdad?, que tienen las pymes, y no solamente los beneficios, también el tema de las regulaciones de las diferentes entidades que van a tener que velar por el cumplimiento de las leyes de las pymes como tal, ¿verdad? Y su reglamento, y su reglamento, que es el 39.29.5, MAKE, ¿verdad? Entonces, estas son las dos grandes normativas que nosotros tenemos que visualizar en el momento de que nosotros queramos indagar sobre este tema PYME. Pero adicional a esto, como bien sabemos, ¿verdad? Acá en Costa Rica lo que sucede es que muchas veces algunas regulaciones de diferentes entidades también están segregadas en otras leyes también. Entonces, por acá también les mostramos las diferentes leyes que también contemplan artículos, incisos que también tienen que ver con las pymes, que es, por ejemplo, el reglamento para la aplicación de la base ajustada al salario, que esto es de la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es un pequeño reglamento que se creó precisamente, exactamente para regular el tema de la exoneración en pymes. Tenemos las leyes que es la ley de IVA y la ley de renta, que eso también lo que hace es, en estas leyes, hay algunos incisos que también mencionan las pymes de las exoneraciones que tienen ellos, ¿verdad? Esos beneficios que le dan las leyes a este tipo de empresas. Y también tenemos la ley del impuesto a las personas jurídicas. Estas exoneraciones son los que vamos a ver próximamente, ¿verdad? Y básicamente nuestra presentación se basó, nuestra base legal como tal, es eso que le estamos mostrando por acá. Tanto estas dos grandes leyes que exactamente implican necesariamente lo que son las pymes, y también las otras leyes anexas, por decirlo de alguna manera, donde también incluyen las exoneraciones que va a tener las pymes y que van a regular las pymes también. Entonces, vamos a dar inicio entonces a lo que explicar un poquito qué son pymes, qué son los regulamientos que tienen que tener, los trámites y los beneficios y demás. Entonces, en este momento, le cedo la palabra a mi compañera Natasha. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la conceptualización legal de lo que es una pyme. Para esto tenemos el artículo 3 de la ley 8262, como nos mencionaba Nazaret, y también el artículo 14 del reglamento 39.29.5 MAKE. En este nos indican que lo que se entiende por pequeñas y medianas empresas, que es toda la unidad productiva que realiza actividades económicas de forma regular o bien de carácter permanente, que disponga de recursos humanos que sean manejables y operables, ya sea como una persona física o una persona jurídica. Esto quiere decir que es un individuo o un grupo de personas que tienen como fin lucrar a través de una actividad económica. También tenemos que dentro de las actividades que pueden desarrollar las pymes pueden ser a nivel industrial, comercial y de servicio. Me parece importante resaltar que las pymes son fundamentales para la economía de nuestro país. Hemos visto a través de los años que han sido una parte significativa a nivel del empleo, a nivel de producción nacional. También el marco legal nos indica que las pymes vienen a fomentar o han estado fomentando a través de los años su mismo desarrollo y también un ambiente de competitividad. También es importante, muchas veces dudamos o no sabemos bien si contamos con lo necesario para poder ser una pyme.
pero quiero recalcar que cualquier persona, sea física o jurídica, puede optar por tener beneficios que conlleve a ser PYME, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la ley nos indica. Se los voy a exponer aquí en la siguiente diapositiva. Para ser considerada como una PYME, también según la ley 8262 y su reglamento, una empresa debe cumplir por lo menos con al menos de los dos siguientes, con al menos dos siguientes requisitos que les voy a mencionar. El primero es el pago de cargas sociales. Bueno, estos son pagos por conceptos de cuotas obrero patronal. En este caso, quiero mencionar dos situaciones. La primera es cuando uno es una persona física y tal vez no estoy muy claro, pero es importante mencionar que si usted es una persona física, también debe de estar inscrito como trabajador independiente ante la Seguridad Social para poder cumplir con este pago de cargas sociales. La segunda situación es, bueno, ¿qué pasa cuando soy una persona jurídica? Y acá quiero hacer mención de dos observaciones. Si usted es una persona jurídica que, no sé, tal vez está empezando desde cero y por consiguiente soy dueño y es trabajador al mismo tiempo. Acá en esta situación también debe considerar, debe contemplar que tiene que estar inscrito como trabajador independiente ante la Seguridad Social. En caso contrario de ser una persona jurídica que sí tiene colaboradores, bueno, estos colaboradores deben estar registrados respectivamente en la planilla para poder cumplir con ese requisito que es el pago de cargas sociales. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este rubro se cubre toda obligación tributaria que el contribuyente adquiere. Para explicarlo un poco mejor, esto quiere decir que debemos, no sé, por ejemplo, estar inscritos correctamente ante la administración tributaria con el respectivo régimen, con el respectivo, con la respectiva actividad económica y con el respectivo régimen, ya sea. Esto también aplicaría para el régimen, ya sea general o simplificado. Por último, el cumplimiento de obligaciones laborales. Estos son pagos más que todo como de pólizas de vida del INSS y también otros que están estipulados en el Código de Trabajo. Adicionalmente, para poder ser parte del grupo, económico PYME, se debe cumplir con un parámetro que se llama parámetro P. Esto se trata de una fórmula que ya está preestablecida en la ley, precisamente en el artículo 15 del reglamento de la ley 8262 y tiene como finalidad determinar un puntaje. ¿Y qué me indica este puntaje? ¿Qué es? ¿Qué hago con este puntaje? Bueno, este puntaje nos indica el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa nos ayuda a saber cuál calificación tendríamos como PYME. La fórmula que les estoy presentando, cada una de las abreviaciones, como les indico, están preestablecidas en la ley. Cada uno tiene su definición y la pueden ir y chequear en el artículo 15. Sin embargo, para la determinación de este puntaje, nos parece importante que tengan a mano de fijo tres datos, que son el número de empleados, que se representa en la fórmula como PE, el número de ventas anuales, que en la fórmula se representa como el INPF, y el valor total de activos, que en la fórmula se representa como el FAM. Es importante mencionar que, bueno, esta fórmula también se adapta y va variando según la actividad económica y también el número de empleados. ¿Por qué el número de empleados? Bueno, porque esto influye porque entre más número de empleados yo tenga, más grande va a ser mi empresa. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que estas variables se vayan midiendo o se estén actualizando cada cierto tiempo. Yo sé que esta fórmula se ve un poco complicada o
como muchos datos al mismo tiempo, pero se puede llevar incluso, se puede llevar a cabo incluso en Excel. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco más claro. ¿Y qué hago con este puntaje? ¿Qué podemos hacer después? Bueno, según el artículo 17 del reglamento, el parámetro P nos ayuda a determinar la clasificación de la pyme. Si el parámetro P nos da de 1 a 10, usted está en la clasificación de microempresa. Si el parámetro P está de 10 a 65, la clasificación sería de pequeña empresa. Y en caso de que el parámetro P sea de 65 a 120, usted está en la clasificación de mediana empresa. Esto es de relevancia porque de acuerdo a la clasificación, más adelante Nazaret va a explicar un poco mejor. Así serán como algunos beneficios fiscales, ¿verdad? Que pueden variar. Ahí Nazaret les explicará un poco después, un poco más detallado sobre estos beneficios. Acá está el ejemplo que les comentaba anteriormente. La fórmula, como les decía, se puede ver un poco intimidante, pero queremos mencionarles que dentro de las herramientas que el Make nos brinda, está esta herramienta es un Excel. Esta que está reflejada en la pantalla es un Excel que el Make brinda. Para esto solo debemos de tener los datos que les mencioné, los 3 datos que les mencioné anteriormente, que serían el número de empleados, el valor de ventas anuales y el valor total de activos. El ejemplo como tal es una empresa que se dedica a la producción de ropa deportiva, que cuenta con 30 empleados, que tiene ventas, en el periodo del 2023 tuvo ventas de 85.300.000 y que esos activos suman 150 millones. Y la utilización de esta herramienta que el Make nos brinda es simplemente poner en activo fijo los activos, el total o el monto que tenemos como activos fijos, que son los 150 millones, ventas anuales, que serían los 85.300.000, y el número de empleados que tendríamos. Lo que hace esta herramienta es que usted no tenga que hacer a pie, como decimos, la fórmula. Entonces, automáticamente nos indicaría el parámetro P, que en este caso es 13,53, y adicionalmente nos indica qué clasificación de pyme estaríamos, que en este caso es de pequeña empresa. Como toda excepción a la regla, ¿verdad? Aquí en el artículo 13 la ley nos indica qué personas no calzarían como pyme. Inicialmente, cuando el parámetro P, cuando el puntaje del parámetro P es mayor a 120, ya no podríamos optar por ser pyme porque entraríamos o nos considerarían como dentro de las empresas grandes. También las empresas con economía social solidaria. Esto porque va en contra de la definición inicial que les comentaba, que es una pyme, ¿verdad? Una empresa con economía social solidaria no es una unidad productiva, digamos, no es una entidad con fines de lucro y por ende no podría ser una pyme. Y por último, también todas aquellas empresas que lleven a cabo actividades que van en contra de la moral y la seguridad del Estado, que pongan en riesgo la seguridad de las personas. Ahora bien, ¿qué hacemos después de saber si somos o no somos? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para saber si somos o no, o si podemos optar o no por ser pyme? Para esto les voy a exponer algunos trámites y documentos que ocupamos para poder hacer el ingreso.
Inicialmente como documentos requeridos para poder acceder a los beneficios fiscales y saber si somos o no una pyme, debemos de presentar un formulario de inscripción o renovación al registro de pyme. Estos formularios los podemos encontrar en el anexo 1. Bueno, en el caso del formulario de inscripción, podemos encontrarlo en el anexo 1 del reglamento. Y en el caso del formulario de renovación, lo podemos encontrar en el anexo 2 del mismo reglamento. O bien, podemos ir al sitio web del MEIC, en donde también podemos visualizarlo. Además de esto, debemos contar con el documento de declaración del impuesto de renta. Acá me gustaría agregar que qué pasa con las personas que tal vez son nuevas y por ende no cuentan con una declaración del impuesto. Bueno, el MEIC hace una verificación a través de la consulta tributaria, más conocida como el SIC. En esta verificación, lo que comprueba el MEIC es que usted esté inscrito como contribuyente y por ende, como recomendación, debemos de confirmar que estemos inscritos adecuadamente con una actividad económica, con la actividad económica correspondiente dentro del SIC. Adicionalmente, tenemos que contar con los documentos de póliza de riesgo del trabajo y cargas sociales. Estos dos últimos es importante tenerlos al día o por lo menos tener algún respaldo de que se tiene un arreglo de pago. Esto que les digo es algo que puede ser que repitamos mucho durante la presentación, pero es importante que las cargas tanto laborales como sociales estén al día. Tal vez Nazaret ahora les contará un poco más sobre la afectación o la importancia que tiene el estar al día. Y en dónde, bueno, ya tengo los documentos, entonces ¿en dónde qué hago con esos documentos? ¿En dónde puedo realizar el trámite? Les comento que hay dos maneras para llevar a cabo esta diligencia. Si queremos presentarlo de manera física, podemos ir directamente a las oficinas centrales del MEIC, pero también se cuenta con la opción de presentar la gestión virtualmente a través de la página web del CIEC, que el CIEC es el Sistema de Información Empresarial Costarricense. Este formulario se los trajimos por acá. El formulario de inscripción es un formulario sencillo de 2 páginas. Es importante llenarlo con detenimiento, con una letra legible, hacer todas las firmas que nos solicitan el formulario. Y también les trajimos por acá el formulario de la renovación, que también es, bueno, consta de una página, es sumamente corto, pero sí creo que a modo de recomendación sería llenarlo con detenimiento, que la letra se entienda, tratar de no equivocarnos y también que tal vez al final de llenarlo, revisarlo un poco para ver si no nos hace falta nada. Esto más adelante les comentaré como qué pasa si nos equivocamos. Por acá. Bueno, ya tengo todos los documentos, ya los presenté. Esta diligencia también cabe recalcar que se puede presentar en cualquier momento. Una vez presentado, la DIGEPYMES cuenta con 5 días para darme una respuesta de si, bueno, si soy pyme o ya no cuento, no puedo optar por ser pyme. En 5 días se nos dará una notificación con una respuesta. ¿Qué pasa? Como les comentaba ahorita, ¿qué pasa si me equivoqué, si taché, si entregué los documentos y me di cuenta que no estaban completos o me hizo falta una firma, me hizo falta un requisito? Bueno, la DIGEPYMES da un aviso o prevé que tal vez nos hace falta un requisito, que el requisito no está en condición. Y adicionalmente nos da 10 días hábiles para yo poder corregir ese requisito
o ese error que tuve o presentar el requisito que me faltó. Una vez que la DGPymes nos aprueben como pyme, también se nos va a notificar que ya tenemos la condición PYME y esta condición dura hasta 4 años. Pero acá quiero resaltar que no dejemos pasar estos 4 años, que hay que estar bien atentos al tiempo que llevamos con esta condición. ¿Por qué? Porque un mes antes de que este plazo de vencimiento de 4 años termine, debemos de proceder con la renovación. Esta renovación se hace a través del formulario que les presenté ahorita, el formulario de renovación, que lo pueden encontrar en el anexo 2 del reglamento. Y esta renovación, la renovación para la condición PYME, también se realiza por los canales mencionados. Si es físico, debe ir a las oficinas centrales del MEC, pero en dado caso de que lo hagan vía virtual, se puede realizar por medio de la página web del Sistema de Información Empresarial Costarricense, el SIEC. Ahorita le daré el paso a Nazaret para que les explique un poco más sobre los beneficios fiscales como tales de las pymes. Muchas gracias, Natasha. ¿Me escucho? Sí, perfecto. Ok, entonces, a continuación les voy a indicar, ¿verdad?, los beneficios fiscales que tenemos nosotros como pymes, o bueno, que estas empresas tienen de beneficio, ¿verdad? Iniciamos con lo que es la exoneración del impuesto a las personas jurídicas, ¿verdad? Recordando qué es este impuesto, ¿verdad? Este es un impuesto que se le da o que es obligado que las empresas, tanto empresas jurídicas, ¿verdad? Las personas jurídicas como incluso las inactivas, paguen ese impuesto, ¿verdad? Es un impuesto que se paga a principio de año y ese impuesto se paga con relación, ¿verdad? El cálculo se realiza con relación a el impuesto de renta anterior que se pagó, ¿verdad? Entonces, este es un impuesto que se paga y que todas las empresas están obligadas a pagar, pero lo que dice entonces el artículo 16 de la ley 9428, que es la ley del impuesto a las personas jurídicas, es que en ese artículo indica que lo que es la micro y pequeña empresa inscritas en el MEC están exoneradas de este impuesto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, eso es un beneficio bastante relevante, ¿verdad? Porque es un impuesto que tenemos que pagar todos los años, y como les mencionaba, que es escalonado, ¿verdad? Que va desde un 25 hasta un 50% de un salario base, dependiendo sus ingresos, o bueno, más bien su renta de periodos anteriores, ¿verdad? Y que con esa exoneración de pymes no tendríamos que pagarlo. Esto es muy importante, este impuesto se paga, se carga, las autoridades tributarias las cargan automáticamente en conectividad bancaria, entonces es automático también que a nosotros nos exoneren en el sistema de este impuesto. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Lo importante es que para finales del periodo, ¿verdad?, del periodo fiscal, ya sea en noviembre o diciembre, nosotros nos aseguremos que estamos al día con la condición PYME, ¿verdad? Que no es como mencionaba Natasha, que ya está en el periodo del mes que ya se va a concluir la finalización de la condición de esos 4 años, ¿verdad? Entonces siempre estar al día en esa condición es sumamente importante para que se pueda realizar la exoneración, porque si no, tenemos que realizar más gestiones para que nos puedan quitar esa obligación, ¿verdad? Y es muy importante porque si esa obligación nosotros la tenemos activa, a pesar de que sabemos que somos pymes, pero por algún error en el sistema nos aparece todavía la obligación y no la pagamos, podemos estar como morosos y esto también puede tener otras implicaciones, ¿verdad? Entonces, por ahí tener esto presente de esa exoneración de ese impuesto de personas jurídicas que las pymes tienen exonerado. También la exoneración que tenemos con relación al impuesto sobre el valor agregado.
esto se encuentra en el artículo 8 de la ley 6826, que esa es la ley del impuesto al valor agregado. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros como pyme? El beneficio de exoneración sobre los arrendamientos, sobre el alquiler, pero esto solamente si el alquiler no excede el 1.5 del salario base, que ahorita eso está como en 693.300 colones más aproximadamente. Y esta exoneración, eso es muy importante también leer como exactamente qué es lo que dice este artículo, es para las micro y pequeñas empresas. Las medianas empresas ya no aplicaría este beneficio, ¿verdad? Entonces solamente para las micros y pequeñas empresas. Por eso también es muy relevante estar actualizando este parámetro que nos explicó Natasha, ¿verdad? Para ver en qué rango de empresa nosotros estamos. Si estamos ya cruzando de pequeña a mediana empresa, entonces en este caso ya no aplicaría, ¿verdad? Esta exoneración sí tenemos que hacer un paso extra que se realiza mediante la Exonet. Por acá les comento que este es un paso extra que debemos realizar porque no porque yo sea pyme, yo le voy a decir a mi arrendador, soy pyme, me tiene que realizar la factura sin IVA y sin tener yo ningún documento o demás. Eso no está correcto, ¿verdad? Incluso muy posiblemente si yo llego y nada más factura sin IVA, muy posiblemente me la van a denegar y me van a decir, no, es que yo necesito que usted me indique cuál es el número de autorización de la administración tributaria para yo poder realizarle usted la factura, ¿verdad? Con la exoneración de IVA. Entonces, eso se realiza mediante esta plataforma Exonet. Exonet es una plataforma que la administración tiene a disposición de los contribuyentes. Es una plataforma digital, es bastante sencilla. Y esos son uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? Para poder acceder a esa autorización de parte de la administración tributaria. Las dos primeros temas importantes que nosotros tenemos que hacer antes de realizar la gestión es estar al día con las obligaciones de la caja, como mencionaba Natasha y lo mencionábamos, la importancia cuando estamos elaborando esta presentación, la importancia que es estar al día en la caja, 100% en todos los trámites que ustedes están viendo ahorita que Natasha les explicó y que lo estoy explicando en este momento y más adelante, verán que estar al día en la caja es esencial para cualquier trámite que nosotros realicemos si queremos estar en este grupo de pyme, ¿verdad? Entonces, estar al día con la caja, también estar al día con las autoridades tributarias, tanto en los deberes formales como materiales. ¿A qué me refiero con formales? Con que estemos presentando al día las declaraciones tributarias, ¿verdad? Que a no ser de que pueda ser que se me olvidó alguna declaración que presentar o que el sistema incluso se haya confundido, entonces eso es muy importante. Antes de ir a realizar esa gestión, revisar en el SIC, que es el sitio de consulta tributaria, ¿verdad? Para consultar ahí el nombre de nosotros o el nombre de nosotros, el número de cédula de nosotros, el número de cédula jurídica de nuestra empresa, para verificar que no estemos morosos ni omisos, ¿verdad? Que omisos es no presentar la declaración y morosos es claramente el no pagar los tributos. Entonces, también tener claro esto de estar al día con los pagos también que tenemos que realizar. Como les mencioné, por ejemplo, si no pagamos el impuesto a las personas jurídicas, también por ahí puede salir esa morosidad y demás. Entonces, lo primordial es revisar estos dos temas, que estemos al día tanto con Hacienda y la caja, ¿verdad? Y posterior a que ya verifiquemos que estamos al día con estos dos temas, entonces ahora sí vamos a presentar mediante la plataforma Exonet esta solicitud, que entonces en esta plataforma lo que se va a desplegar son diferentes solicitudes que nosotros podemos realizar de diferentes situaciones, ¿verdad? De diferentes, ya sea solicitudes de bienes o servicios que tenemos que tener exonerados y demás, pero en este caso en específico, la solicitud es la solicitud de exoneración de impuestos locales genérica.
Entonces, en esa solicitud, y ahora sí, luego que le damos clic, nos va a despegar lo que es el alquiler del local y demás, ¿verdad? Es un trámite bastante sencillo, no es muy complejo de realizar, es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a estar exonerándonos de este impuesto, entonces vamos por ahí a pagar un poquito menos, a ahorrarnos ese dinero, ¿verdad? Y también otra cosa relevante es que estas solicitudes, una vez aprobadas, ¿verdad? A nosotros nos van a arrojar y bueno, nos van a notificar más bien mediante correo, el correo que nosotros pongamos, pero es muy importante ver qué correo vamos a poner para el tema de las notificaciones. Una vez que se realice y se apruebe esta solicitud, ¿verdad? Nos van a arrojar ese documento y ese documento va a tener vigencia de 6 meses. Entonces, esto se tiene que renovar 2 veces al año y este documento nosotros lo tenemos que presentar cada vez que a nosotros nos emitan una factura electrónica, ¿verdad? Entonces, por parte del arrendador también es muy importante que tenga a mano siempre ese número de solicitud porque con eso es que se va a realizar la factura y demás. Si no, ahí estaríamos incumpliendo un tema de también un deber formal de presentar la factura electrónica de una manera correcta. Luego, en esta otra parte, y empiezo con estos, bueno, más bien termino con estos 2 temas que me parecen bastante relevantes, que es, bueno, más bien son 3, perdón, pero esto me parece muy importante, que es el pago escalonado que tiene la caja para las pymes. Esto se encuentra en el artículo 40, en el acuerdo primero de la sesión 48, que es una sesión que se realizó en Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y lo que se definió un reglamento que es para definir, ¿verdad?, el beneficio y la exoneración que tiene las pymes en este régimen o en este pago de obligación de la caja, ¿verdad? Entonces, la obligación o el beneficio que tienen es la reducción de la contribución patronal del seguro de salud, de enfermedad y maternidad, que es el SEN. Esto es por 4 años, ¿verdad? Desde la primera vez que nosotros nos inscribimos y que estamos ok con los requisitos, entonces el primer año, en vez de pagar el 9.25% que se tiene que pagar sobre este rubro exactamente de contribución que es el SEN, vamos a pagar inicialmente 4.25% el primer año y se va a ir aumentando anualmente un 1% hasta llegar al quinto año al 9.25%, que es el que tenemos ahorita actualmente, ¿verdad? Que es el que pagan las empresas comunes. Entonces, esto es un beneficio, como les menciono, de 4 años, que también es igual ahorro para las pequeñas empresas también y las microempresas que están desarrollándose acá en el país. Ok, y para tener este beneficio, nosotros qué debemos de hacer, ¿verdad? Porque a diferencia como con el impuesto a las personas jurídicas, que es básicamente automático, que solamente tenemos que tener, ¿verdad? Al día de que estemos en pyme, que estemos con la condición pyme, en esto tenemos que realizar estos siguientes pasos, tenemos que realizar esta solicitud ante la caja para poder accesar a esta exoneración. Entre los requisitos que se requieren, ¿verdad? Es no tener deudas pendientes con la caja. Como les mencioné anteriormente, Natasha les mencionó, esto primordial para todas las solicitudes que nosotros tenemos que hacer, estar al día con la caja, tener de 1 a 5 empleados. Eso es muy importante porque entonces, ok, en el año 1 yo tengo 2 empleados, ¿verdad? Entonces estoy todavía bajo el rango de 5 empleados, pero resulta que al año 3 me fue bastante bien, ¿verdad? Estoy produciendo bastante bien, entonces de 2 empleados pasé a 15 empleados. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Verdad? Lo que dice la ley, bueno, lo que dice este reglamento es, ok, usted puede tener más de 5 empleados, no hay problema, no le voy a quitar la exoneración, pero la exoneración solamente va a regir para los 5 empleados con mayor antigüedad, ¿verdad? Que básicamente son los primeros con los que yo inicié, ¿verdad? Entonces,
El rango va nada más, o la exoneración nada más rige para 5 empleados, no más. ¿Que podemos tener más? No hay problema, no nos van a quitar la exoneración, pero ya eso no aplicaría. Entonces también eso es muy importante. Si nosotros nos acogemos a esta exoneración, también tener muy presente cuánto es que vamos a pagar de cada empleado, ¿verdad? Y tener los controles necesarios en nuestras compañías para tener bien identificados cuáles son las exoneraciones a qué empleados, ¿verdad? Luego, tener domiciliada una cuenta bancaria registrada a nombre de la empresa. Igual, eso es meramente un tema de aseguramiento de que las empresas están lucrando bajo una misma entidad o una misma persona física, ¿verdad? Luego, no registrar procesos investigativos en materia de aseguramiento, ¿verdad? Igual, si estamos con problemas de la caja, muy posiblemente nos rechacen esta solicitud de este beneficio. Ahora, muy importante, les doy el mismo ejemplo. Al año 1, nosotros no tenemos procesos abiertos, pero en el año 2 resulta que pasaron temas y entonces vinieron de la caja y me están fiscalizando y demás. ¿Qué pasa en este caso con este beneficio? Lo perdemos, ¿verdad? Entonces, lo mismo, la importancia de estar al día con la caja y de no tener procesos abiertos es sumamente importante para poder acceder a estos beneficios, acceder y mantenerlos, ¿verdad? Y, por supuesto, contar con la condición PYME, ¿verdad? Eso más bien es como el primer requisito, porque básicamente este beneficio es precisamente para el tema de PYME. Luego por acá tenemos los pagos diferenciados del Ministerio de Salud, que estos son beneficios bastante buenos para las personas que inician sus empresas y que no es de servicios, sino que es una soda o que van a vender productos de higiene, ¿verdad? O servir, bueno, perdón, industria, ¿verdad? O comercio que realmente sí necesite esos permisos. Por acá también tenemos este beneficio de 20% en permiso sanitario de funcionamiento a microempresas, ¿verdad? Y luego la tarifa diferenciada en registro sanitario, que eso es un 20%. Por acá lo tenemos, ¿verdad? Del permiso sanitario de funcionamiento. Que la caja, perdón, el Ministerio de Salud ubica diferentes grupos por diferentes sectores, ¿verdad? Ya sea comercio, industria o servicio, los clasifican como A, B y C, ¿verdad? Pero entonces tenemos otro grupo que clasifican como microempresas, ¿verdad? Que están obviamente activas en el MEC, que entonces van a pagar $20. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser una industria, yo puedo estar en el sector de industria, ¿verdad? Que no va a pagar $100, sino voy a pagar $20. Entonces, eso es un gran beneficio, la verdad. Y por acá también el registro sanitario de los diferentes productos que podemos nosotros tener que pagar al Ministerio de Salud por este registro, que va desde $50 a $500, nosotros podemos acceder, bueno, las empresas PYME pueden acceder a un porcentaje de descuento de un 20%, ¿verdad? Perdón, más bien solamente van a pagar un 20% de estos rubros, ¿verdad? Entonces, recordemos que por producto, entonces tenemos que pagar cierta cantidad y si son muchos, entonces sí va a haber un cambio significativo si yo solamente voy a pagar un 20% de esto. Y por último, esto es bastante importante, esto creo que es la carnita de esta presentación, que es este gran beneficio que tenemos con relación al impuesto sobre renta de estas tarifas escalonadas. Igual que se los mencioné en IVA, ¿verdad? Sí también tener muy importante, muy claro este concepto, ese artículo 15 que está en la ley 7092, que es la ley del impuesto sobre renta. Leer, como digo yo, la letra pequeña o el artículo bien detallado, ¿verdad? Acá nos están indicando las micro y pequeñas empresas. Igual,
si nosotros tenemos el parámetro donde ya no somos pequeñas empresas, sino ya vamos al próximo rango, que es mediana empresa, en este caso esto no se va a catalogar o nosotros no vamos a poder accesar a esta exoneración si ya somos mediana empresa, ¿verdad? Entonces esto solamente rige para las micro y pequeñas empresas inscritas en el MEIC. Eso también es muy importante, me parece, porque yo genuinamente puedo realizar el cálculo del parámetro P, ¿verdad? Y decir, yo soy microempresa, yo aplico para eso. Pero, ¿qué pasa si yo no soy inscrita en el MEIC, verdad? Acá tenemos una sanción bastante grande porque las leyes, tanto en IVA como en renta, aquí lo dicen claramente, ¿verdad? Que estén inscritas en el MEIC. Entonces, sí tenemos que realizar, por ejemplo, esas gestiones que le hemos mencionado, ¿verdad? Para poder estar en el MEIC y ya, ahora sí, poder contar con esta exoneración, porque si lo hacemos por cuenta propia, estamos incurriendo en un error, ¿verdad? Y más bien una falta y podemos por ahí tener un riesgo fiscal importante, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice entonces este artículo? Dice que para el primer, segundo y tercer año de que yo inicié como pyme, ¿verdad? Porque eso es muy importante, eso solamente aplica si yo empecé con una empresa y empiezo desde cero. No es que yo tengo una empresa hace 5 años, ¿verdad? Y me inscribo como pyme. En este caso no aplicaría tampoco, eso aplica únicamente para las empresas nuevas en el régimen de pyme, ¿verdad? Entonces, para el primer, segundo y tercer año va a haber una exoneración del 100% del impuesto de renta que nosotros tenemos que pagar en el periodo, ¿verdad? Eso es súper importante, súper bueno, realmente es un gran beneficio que el Estado costarricense nos pone, ¿verdad? Para nosotros como pymes. Para el cuarto y quinto año vamos a pagar únicamente un 25% del impuesto de renta que tenemos que pagar en ese periodo, y para el sexto año ya únicamente vamos a pagar un 50%, que igual también es bastante, ¿verdad? Un 50% del impuesto de renta de ese periodo, y ya para el séptimo año ya empezamos otra vez, ya sea con tarifas escalonadas o ya la tarifa del 30%. Entonces, ahora sí, continuamos con el ejemplo práctico. Acá les doy la palabra a mi compañero Felipe. Muchas gracias, Nazaret. Bueno, tenemos ahora lo que es el ejemplo práctico sobre el impuesto sobre la renta en las pymes. Antes de entrar tal vez con este ejemplo, como bien decía Nazaret antes, bueno, realmente es un beneficio bastante importante, bastante interesante el que tenemos en el impuesto sobre la renta. Y acá solamente me voy a devolver un momentito a la filmina que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque quiero hacer énfasis en estos beneficios, porque esos beneficios cambiaron. Esos beneficios cambiaron a finales del año pasado, a finales del año 2023. A finales del año 2023 se emitió la ley 10.392, que se llama Ley para ampliar la reducción del impuesto sobre la renta para las nuevas MIPYMES de personas jurídicas y para aplicar la reducción del impuesto a las nuevas MIPYMES de personas físicas. Entonces, con esta ley vemos dos cambios fundamentales. El primero de ellos es que explícitamente se incluye a las MIPYMES, ¿verdad?, de las personas físicas. Antes, la ley del impuesto sobre la renta, ese artículo 15, únicamente mencionaba las MIPYMES de personas jurídicas. Bueno, ya explícitamente se incluyen también a las MIPYMES de personas físicas, ¿verdad? Y lo segundo, que también es bastante relevante, es que el beneficio se amplió de forma significativa. Básicamente se duplicó el beneficio. ¿Por qué? Bueno, eso que tenemos ahorita en pantalla, esos porcentajes de aplicación de renta son los que están vigentes actualmente. Pero ¿cuál era el beneficio que estaba antes de esto? Bueno, antes de esto lo que teníamos era un 0% de pago de impuesto sobre la renta, pero únicamente durante el primer año. Solo el primer año teníamos ese beneficio. ¿Qué teníamos el segundo año? Teníamos un pago de impuesto del 25% y el tercer año ya era un pago de impuesto del 50%. Entonces veamos que anteriormente el beneficio se reducía únicamente a 3 años.
¿verdad? Y ahora con esta nueva ley que se emitió, el beneficio básicamente se amplía al doble. Vamos a tener 6 años de beneficio en el pago del impuesto sobre la renta, siendo que los 3 primeros años no vamos a pagar impuesto, el cuarto y quinto año pagamos un 25% y el sexto año pagamos un 50%. Y bueno, ya a partir del séptimo año, pues vamos a tener las tarifas regulares. Pero sí quería hacer un poco de énfasis en esto porque sí se amplió de forma significativa este beneficio, ¿verdad? Se incrementó de forma bastante importante. Continuando ahora sí entonces con el ejemplo práctico, tal vez para que lo podamos tangibilizar un poco este beneficio, para que lo podamos ver un poco más gráficamente, ¿verdad? Tenemos este caso que es un caso que diseñamos muy sencillo, ¿verdad? Muy fácil de entender, únicamente para poder, como les digo, de alguna forma cuantificar cómo podría ser ese beneficio con respecto al pago del impuesto sobre la renta. Dice: la compañía BCSA se inscribe en el año 2024 ante la Administración Tributaria en una actividad económica de venta de computadoras. En ese mismo periodo decide inscribirse como una pequeña empresa ante el MEIC, ya que cumple con los requisitos mínimos establecidos para aplicar dicha solicitud. Para ejemplificarlo, tenemos que la renta neta al final del periodo 2024 fue de 20 millones de colones. Tiene gastos no deducibles e ingresos no gravables, y vamos a hacer una proyección de los próximos 5 años, aumentando la utilidad de la compañía en un 5%, únicamente para ejemplificar todo el periodo de beneficio que vamos a tener, que es, como les decíamos antes, de 6 años, ¿verdad? Acá lo tenemos numéricamente. Entonces veamos que partimos desde el año 2024, que es cuando empieza a regir este nuevo beneficio, de estos 6 años de beneficio en el impuesto sobre la renta. Y allí partimos 5 años en el futuro, ¿verdad? Tenemos el 25, el 26, el 27, 2028 y 2029. Como decíamos en el ejemplo, bueno, una renta neta en el 2024 de 20 millones, y de ahí vamos incrementando todos esos datos un 5%, únicamente para hacer una proyección simple, una proyección sencilla de cómo podría ser el comportamiento en los próximos 5 años. Sabemos que igual las pymes tienen que aplicar lo que es la conciliación fiscal, ¿verdad? No están exentas de aplicar lo que es la conciliación fiscal. ¿Y a qué nos referimos con conciliación fiscal? Bueno, recordemos que las pymes tienen que llevar su contabilidad, igual con base a normas internacionales de información financiera, pero esa contabilidad no necesariamente va a ser igual a lo que nos exige la normativa fiscal. Entonces acá tenemos que partir de una renta neta, que va a ser la renta neta contable, es decir, van a ser los resultados contables que obtuvimos aplicando normativa contable. Y a esa renta neta contable tenemos que ajustarla para obtener una base imponible fiscal. ¿Y qué es lo que le vamos a ajustar? Bueno, los ingresos no gravables y los gastos no deducibles. Los ingresos no gravables a esa renta neta contable se la vamos a restar, ¿verdad? Vamos a restarle esos ingresos no gravables, que son ingresos que no están o que no van a ser aplicados a nivel del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Son ingresos que no forman parte de la base imponible. Y le vamos a sumar a esa renta neta contable los gastos no deducibles, que son aquellos gastos que no cumplen los requisitos para ser considerados como deducibles, ya sea que no tengamos comprobante electrónico, ya sea que no se relacione con el giro de negocio o cualquier otra circunstancia. Pero entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer para obtener la base imponible. La renta neta contable menos los ingresos no gravables más los gastos no deducibles. Eso nos da, por ejemplo, en el caso del 2024, una base imponible de 20.450.000. Lo que tenemos a continuación es un impuesto sobre la renta si fuéramos una compañía normal, una empresa ordinaria, y el impuesto sobre la renta si nos inscribimos o nos registramos como pyme, ¿verdad? Entonces, en el 2024, si optamos por no hacer el registro como pyme, vamos a pagar un impuesto de renta de 6.135.000. Mientras que si hacemos las gestiones necesarias para registrarnos como pyme, veamos que vamos a pagar 0 de impuestos sobre la renta, es decir, un ahorro de 6 millones de colones. Y ese beneficio lo tenemos los 3 primeros años, ¿verdad? Entonces veamos que en el 2025 y en el 2026 es exactamente lo mismo. Si fuéramos una empresa ordinaria, una sociedad común y corriente que no se inscribe como pyme, vamos a estar pagando en promedio 6 millones de colones anuales de renta. Mientras que si hacemos la gestión para inscribirnos como pyme, veamos que pagamos 0 impuesto de renta durante los 3 primeros años. Ya a partir del 2027, el beneficio es que vamos a pagar un 25%
del impuesto sobre la renta. Entonces veamos acá en la columna del 2027, como empresa normal pagaríamos 7 millones de colones de impuesto sobre la renta y como pyme pagaríamos 1.700.000 colones, ¿verdad? Un ahorro de prácticamente 5.300.000 colones en el impuesto sobre la renta. El mismo beneficio, el 25%, aplica para el 2028 y ya en el 2029 lo que tendríamos de reducción es un 50%, ¿verdad? Ya en el 29 pagaríamos un 50% de renta y a partir del 2030 pagaríamos la tarifa común y corriente. A nivel de este ejercicio sencillo que hicimos, digamos que a lo largo de los 6 años nos estaríamos ahorrando prácticamente 34 millones de colones, ¿verdad? Una cifra que no es para nada despreciable. Entonces, para que lo tengamos por ahí también en cuenta, este beneficio que, insisto, con la nueva ley que se emitió a finales del año anterior, se amplió de forma bastante importante y que puede ser ahora un tema bastante relevante para que ustedes lo tengan en cuenta en todos sus negocios, ¿verdad? Que vayan a llevar a cabo a partir de ahora. Eso es lo que teníamos con la presentación. Ahora le cedo entonces la palabra a Steven por aquello que haya alguna pregunta, alguna consulta que tengamos por ahí. Gracias, Felipe. Sí, ya vamos a entrar a la ronda de preguntas para evacuar las dudas que tienen nuestros participantes en el evento del día de hoy. Dice la primera consulta, ¿las personas físicas podemos ser pymes? Sí, correcto. Como lo mencionamos en las primeras filminas, ¿verdad? Una persona física puede sin ningún problema ser una pyme, ¿verdad? No hay ninguna exención de que una persona física pueda ser pyme. En el artículo 3 de esta ley de fortalecimiento a las pequeñas y microempresas, y lo indica ahí, tal cual, ¿verdad? Que una persona física comúnmente puede ser una pyme sin problema. Eso sí, ¿verdad? Es muy importante que, como lo mencionaba Natasha, que yo, si soy una persona física, igual tengo que entonces, uno de los requisitos, ¿verdad? Para poder ser pyme, entonces es estar inscrito ante la caja como un trabajador independiente. Entonces eso es muy importante, sí se puede, ¿verdad? No hay ningún problema, sí se puede. Mientras tanto, cumpla con eso, cumpla con que esté inscrito ante la caja y también que cumpla con sus obligaciones tributarias de estar inscrito con una actividad económica ante la administración tributaria. Gracias, Nazaret, por la respuesta. Ahora tenemos otra de las consultas. Dice, ¿cómo se aplica esa exoneración en la declaración de renta? ¿En qué casilla y cómo respaldarlo? Gracias, Steven. Deme un segundito nada más acá para abrir la declaración de renta y decirle específicamente, ¿verdad?, en dónde es que estaríamos aplicando esa exoneración. Ok, acá ya la tengo, la casilla en la que vamos a aplicar la exoneración, Steven, se llama, o es la número 53, que se llama exoneración de otros conceptos, ¿verdad? Ahí vamos a colocar el monto del impuesto sobre la renta que nos estaríamos exonerando. Entonces, por ejemplo, bueno, siguiendo lo que teníamos en la presentación, por ejemplo, que estábamos pagando un impuesto de 6 millones de colones, bueno, esos 6 millones de colones los vamos a aplicar en esa casilla 53 de exoneración de otros conceptos a efectos entonces de que el impuesto por pagar final sea del monto de 0, ¿verdad? En ese caso, o bueno, ya si estamos en el cuarto o quinto año, aplicar el porcentaje de exoneración específico para poder pagar entonces el 25% o el 50% según sea el caso, ¿verdad? Pero es básicamente esa casilla la que tenemos que utilizar. Excelente, Felipe, muchísimas gracias. Otra de las consultas dice, ¿cuánto es el cálculo de renta si está en el 7º año y siguientes? Ahí, como lo comentamos, ¿verdad? El beneficio lo tenemos por 6 años. Entonces, ya a partir del 7º año, pues tenemos las condiciones generales de cualquier otro contribuyente. Ya ahí no tenemos ningún tipo de exoneración en renta a partir del 7º año, ¿verdad? Pagamos normalmente como cualquier otro contribuyente. Excelente, Felipe. Más bien, gracias a los tres por las respuestas a las consultas que tenían nuestros participantes en el evento del día de hoy. Vamos a ir finalizando nuestro espacio. Para esto vamos a tener un mensaje de cierre de Felipe Bonilla
gerente de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Steven. Agradecerle a todos los que nos acompañaron y agradecerle también a Natasha y a Nazaret que se desenvolvieron bastante bien en esta presentación. Ojalá que haya sido del agrado de todos ustedes. Quizás se quedaron por ahí algunas consultas que por temas de tiempo no logramos atender, pero por ahí, Steven, creo que quedan igual nuestros contactos, ¿verdad? Entonces, si gustan escribirnos, con muchísimo gusto. Estamos a la orden acá en Grant Thornton y, insisto, espero que haya sido una presentación de provecho para todos ustedes. Excelente, Felipe. Muchísimas gracias por el detalle. De hecho, ahí creo que tenemos los contactos. Ya los vamos a poner en pantalla para que queden también dentro de la grabación. ¿Verdad? Ahí tienen los contactos de Felipe, de Nazaret y de Natacha para cualquier tipo de duda que quieran evacuar ya con ellos más adelante. Como lo decía Felipe, por un tema de tiempo, pues no podemos abarcar todas las consultas, pero les agradecemos a todos los que han participado en nuestro espacio del día de hoy, generalidades y beneficios fiscales de las pymes en Costa Rica, a cargo de Felipe Bonilla, gerente de impuestos, Nazaret Romero y Natacha Ramos, consultoras de impuestos. Recordarles nada más nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar con todos los detalles y toda la información de nuestros diferentes webinars. De hecho, la próxima semana tendremos un tema de ciberseguridad. Ahí van a poder encontrar en nuestras redes sociales todos los detalles de nuestro webinar de la próxima semana, que también quedan en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y se puede suscribir y llega toda la información de los diferentes espacios que realizamos semana a semana. Café Grant Thornton, nuestro podcast, usted lo puede encontrar en Spotify, en Google Podcast, 80 episodios de diferentes temas que abarcamos en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.